Último tema de esta unidad. Después ya arrancamos con límite, y ahí les aconsejo que no se pierdan ni una sola clase, chicos, porque análisis matemático es complicado, entonces vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera posible. Vamos con la función inversa. ¿Qué significa buscar una función inversa de otra? Vean que decimos siempre que si yo a una función, ¿sí?, le aplico un valor A, obtengo un cierto valor B, ¿sí? Normalmente acá ponemos X, y esto decimos que es Y. ¿Qué va a hacer la función inversa? La función inversa va a hacer que si yo la aplico sobre el valor de B, obtenga A. ¿Estamos? Por ejemplo, si yo a f de 2 obtengo 3, entonces la función inversa va a ser que si se la aplico al número 3, obtenga el valor 2. ¿Hasta ahí estamos? De acá entonces es fácil deducir que el dominio de una función es la imagen de la otra función y viceversa. Es decir, el dominio de la función f, ¿sí?, va a ser la imagen de la función inversa. Y el dominio de la función inversa va a ser la imagen de la función. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque para poder encontrarle una función a otra, esas funciones tienen que ser biyectivas. ¿Cuándo una función era biyectiva? Era biyectiva cuando era inyectiva y sobreyectiva. ¿Y cuándo una función era inyectiva? ¿Y cuándo una función era sobreyectiva? Porque si nosotros nos ponemos a pensar en la definición exacta de esto, entonces las únicas funciones biyectivas serían las funciones lineales. Pero no, porque lo que nosotros podemos hacer justamente es restringir los dominios o las imágenes para transformar, entre muchas comillas, funciones que no son biyectivas en funciones biyectivas. Esto que parece muy complicado, esto que les estoy diciendo que parece complicadísimo, no es tan complicado porque ustedes ya saben buscar dominios, ¿sí? Ya saben buscar dominios. Entonces, vamos a empezar con algunos ejemplos y vamos a ver cómo se buscan esas funciones inversas. ¿Cuál es el procedimiento? Empecemos como siempre con las funciones más fáciles, que son las lineales. Muy bien, ok. Vamos a suponer que esta es una función lineal x menos 4. En el caso de la función lineal no tenemos mucho problema con el dominio y con la imagen, porque sabemos que la función lineal tiene dominio todos los reales e imagen todos los reales. Por lo tanto, ya sabemos que de la función inversa de f a la menos 1, el dominio también va a ser R, porque sería esta imagen, y la imagen también va a ser R, porque sería ese dominio. Vamos a transformar esto en I igual X menos 4, para poder trabajar con las variables I y X, que es más fácil. Lo que vamos a hacer, ¿a qué les suena? A ver, ¿qué les parece? ¿Qué les trae al cerebrito si yo digo cambio de variable? Cambio de variable, ¿qué harían? ¿Qué significa cambiar variables? Vamos más atrás todavía. ¿Quiénes son las variables? Paren, ¿quiénes son las variables? X, Y. Muy bien, esas son las variables, X e Y, porque pueden tomar distintos valores, por eso se llaman variables. Esta es una constante, menos 4 siempre va a ser menos 4. Si yo les digo cambio de variables, ¿qué harían? Así, lo que se les ocurra. Cambio la X por la Y. Muy bien, exactamente. Cambio la X por la Y. La Y se va a transformar en X, ¿sí? Y la X se va a transformar en Y. ¿Y ahora qué voy a hacer con eso? Voy a despejar mi nueva Y. Entonces, este menos 4 que está restando va a pasar
sumando. Y esta es mi función inversa. Ahora voy a decir que f a la menos 1 de x es x más 4. Todo eso que parecía tan complicado cuando vimos lo de los dominios y las imágenes, se reduce a hacer un cambio de variables y despejar la nueva y. Ahora, ¿cómo sé si esto está bien hecho? Miren qué fácil. Si yo compongo la función original con la función inversa y lo que hice está bien hecho, tengo que obtener la función identidad. ¿Quién es la función identidad? X. Si esto está bien hecho, yo tengo que obtener por resultado la función X. ¿Ok? Vamos a hacerlo. F compuesta con f a la menos 1. Esto quiere decir que la función f abraza a la función menos 1. Quiere decir que en la función f voy a reemplazar a esta x por la función inversa. Entonces, x más 4, que es mi función inversa, reemplaza a esta x, menos 4, cancelo, ¿y qué me quedó? X. Si ustedes lo hicieron bien al componer f compuesta con f de menos 1 o f de menos 1 compuesta con f, porque en este caso sí es conmutativa. Recuerden que la composición de funciones no es conmutativa, excepto para una función y su inversa. Ahí sí es conmutativa. Es lo mismo f compuesta con la inversa que la inversa compuesta con f. Es igual. En los dos casos les tiene que dar x. Y acá hice esa composición de funciones y efectivamente me dio x. ¿Ok? Muy bien. Si nosotros logramos determinar dominio de imagen para f, entonces tenemos dominio e imagen para f a la menos 1 porque ya sabemos que están cruzados. ¿Sí? El dominio de este es la imagen de esta, y la imagen de esta es el dominio de aquella. Bien. Vamos a trabajar, a ver, déjenme buscar, con una logarítmica. Vamos a ver, f de x es logaritmo de x menos 2 más 1. ¿Cómo se sacaba el dominio de una función logarítmica? ¿Se acuerdan que tenía con el argumento, ¿no es cierto? Sí. ¿Y cómo era? Era x menos 2 Sí. mayor o igual, ¿era? O mayor. Mayor solo. A 0. X menos 2 mayor que 0, x mayor que 2. ¿De acuerdo? Quiere decir que el dominio va de 2 sin incluir a infinito. Ese dominio va a ser la imagen de la inversa. Y las imágenes de las funciones logarítmicas eran R, abarcaban todo el eje Y. Por lo tanto, el dominio de mi función inversa va a ser R. Terminada esa parte. Y es igual al logaritmo de x menos 2 más 1. Muy bien. Vamos a hacer el cambio de variable. ¿Sí? En el cambio de variable decimos que x es igual al logaritmo de y menos 2 más 1. Y acá vamos a hacer el pasaje de términos. Lo primero que va a pasar es este 1 que está sumando, va a pasar restando. Logaritmo de y menos 2. ¿Y cómo hacíamos ahora para pasar? ¿Se acuerdan de esto? ¿Se acuerdan de la definición de logaritmo? Sí, era... Lo recuerdo, logaritmo en base a de b es igual a c, si y solo si a la c es igual a b. Entonces, acá acuérdense que esta base es 10, ¿no es cierto?
Entonces, 10 elevado a la x menos 1 es igual a y menos 2. ¿Sí? Y este menos 2, que me falta pasar, 10 elevado a la x menos 1 más 2 es igual a y. Mi función inversa es 10 elevado a la x menos 1 más 2. Fíjense que no es absurdo que la función inversa de un logaritmo termine siendo una exponencial, ¿cierto? Bueno, ¿cómo me entero si hice bien esto? ¿Quién me lo dice? Tenés que hacer la comprobación. ¿Cómo hago la comprobación? Tenés que hacer la composición de f de x con f de menos 1. Exactamente. Tengo que hacer la comprobación f compuesta con f a la menos 1 de x o f a la menos 1 compuesta con f. Si eso está bien hecho, tengo que llegar a que ese resultado sea x, ¿sí? La función identidad. ¿Vamos a hacerlo? ¿Quién es f? Logaritmo de, entre paréntesis, x menos 2 más 1. Pero vamos a reemplazar a esta x por esta función. ¿Ok? Entonces, logaritmo de, en lugar de x voy a escribir todo esto. 10 elevado a la x menos 1 más 2, menos 2, y afuera más 1. ¿Sí? Esta de acá es la función inversa que reemplazaría a esta x que puse ahí. Bien, acá puedo cancelar, tengo un más 2 y un menos 2. ¿Están de acuerdo? Logaritmo en base 10 de 10 elevado a la x menos 1. ¿Cuánto da esto, chicos? Fíjense. Da x menos 1 más 1, cancelo y obtuve el valor de x. ¿Sí? Bien, vamos con esta. 3x menos 1 sobre 2x más 3. Y ya que estamos, les digo, ¿de quiénes les voy a tomar función inversa? O de una lineal, o de una cuadrática, o de una logarítmica o exponencial, o de una homográfica. Punto. Esas son las que les puedo llegar a tomar una función inversa. ¿Cómo era el dominio de esta función? Era lo de... Silencio. Tenés que hacer la parte de abajo que no sé cómo se llama. Era, sí. Denominador. Eso, distinto a 0. Muy bien, ¿quién lo dijo? Igual. Pilar. Muy bien, Pili, estás on fire, mi amor, te amo. Muy bien. 2x más 3 distinto de 0, perfecto. 2x distinto de menos 3, x distinto de menos 3 medios. Ya saqué el dominio. Entonces, mi dominio es R excepto 3 medios. Por lo tanto, esa va a ser la imagen de la función inversa. ¿Y cómo saco la imagen de esta? ¿Alguien se acuerda de la homográfica? La imagen no era la asíntota. Muy bien, esa fue Kiara. Kiara. ¿Sí? La asíntota vertical. La asíntota vertical en este caso está en 3 medios. ¿Se acuerdan? Coeficiente principal de arriba dividido coeficiente principal de abajo. Quiere decir que la imagen también es x distinto de 3 medios. De Peperucci quedó que la imagen y
y el dominio excluyen al mismo valor. Pero no tendría por qué haber sido así, ¿eh? Entonces, si la imagen es todos los valores menos 3/2, el dominio de la inversa serán todos los valores menos 3/2. ¿Ok? Bien, vamos a hacer el cambio de variable. Este va a estar bravo, ¿eh? Primero vamos a plantear que y es igual a 3x menos 1 sobre 2x más 3. Me parece que voy a seguir con el violeta que se ve mejor. Bueno, si se llega a cortar, se los termino de grabar, porque me acaba de aparecer el aviso. Vamos a poner acá x, y miren lo que nos va a pasar. Nos van a quedar dos y diferentes, ¿no es cierto? 3y menos 1 sobre 2y más 3. Todo este denominador va a pasar multiplicando a esa x. Cuidado que pase entre paréntesis. X por 2y más 3 es igual a 3y menos 1. Vamos a hacer la distributiva. X por 2y es 2xy más x por 3 es 3x. Eso es igual a 3y menos 1. ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo? Sí. Bien. Ahora voy a pasar el término en y de este lado y el término que solo tiene x del otro. Entonces me va a quedar 2xy menos 3y es igual a menos 1 menos 3x. ¿De acuerdo? Repito, pasé el término con solo x para allá y el término que solo tenía y para acá. Y ahora entre estos dos términos voy a sacar factor común y. Ese factor común y multiplica a 2x menos 3, 1 menos 3x, y ahora este que me quedó acá lo paso dividiendo. Y es igual a 1 menos 3x sobre 2x menos 3. Y ahí me quedó la función inversa. Es menos 1, Maru. ¿Cómo? Es menos 1 menos 3x. Ah, ok, gracias. Era para ver si estaban atentos, como siempre, como siempre que me equivoco. Bueno, la bajo un cachito, la cámara, ahí se ve bien. Sí, sí, sí. Quiere decir que en definitiva la función inversa de una homográfica termina siendo también otra función homográfica, ¿de acuerdo? Bueno, no nos va a dar tiempo para hacer la composición. Imagínense que va a ser bastante complicadita esta composición porque en cada x de acá arriba tengo que meter toda esta función, hacer las distributivas, pero me debería dar x como resultado final.